Hermanos y amigos, dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 12. Estamos continuando con el tema Las obras del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles. Este libro esencial en el estudio de la palabra. Sin estos relatos bíblicos, sin estos registros, sin estos testimonios, es imposible estudiar los evangelios, es imposible de comprender las revelaciones dadas por Cristo a su iglesia en los tiempos primeros, cuando nuestros hermanos, cuando la iglesia de Jesucristo, cuando el ejemplo de iglesia estuvo, hermano, demostrando estos momentos, estos tiempos, dando cumplimiento a la palabra, a la doctrina del Señor Jesucristo. Porque aquí, continuando con el tema, dice la Biblia, bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermano, esta es la iglesia primitiva. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia que sigue los principios y los fundamentos del cristianismo. Aquí vemos nosotros los primeros pasos, los primeros tiempos, donde la iglesia, donde hombre común como nosotros, Pedro, Juan, Felipe, etcétera, continúan con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos queridos, de que los ángeles anhelaron predicar, presentar el Evangelio, porque en ella se manifiesta la profundidad de los cielos, porque en ella se manifiesta la autoridad de Dios, porque en ella se manifiesta el poder, la fuerza, el poder del Dios Todopoderoso, que en los tiempos antiguos también se puede notar a través de la historia bíblica. Hermano, digo que esta iglesia es el ejemplo. Aquí se puede observar y también se puede comparar. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? De entre tantos o tantas voces, gracias a esta gran libertad se puede escuchar por doquier, hablándose del Evangelio de Cristo. Pero, ¿quién o cuáles o quiénes son los instrumentos que están hoy siendo utilizadas por el cielo? Porque aquí, hermano, estos primeros apóstoles, que primero fueron discípulos, fueron alumnos primeramente y fueron luego enviados o apóstoles. Hermanos, aquí están demostrando que la verdadera iglesia es la iglesia con señales, con evidencias, porque no alcanza simplemente presentar la palabra. Podemos decir y podemos tomar esta osadía y decir que cualquiera puede leer las Escrituras, pero no cualquiera puede ministrar bajo la unción y el poder de Jesucristo. Porque aquí los apóstoles están demostrando que ellos eran los enviados. Por algo el Señor los llamó. Por algo ellos respondieron al llamamiento, por algo estuvieron a los pies de Cristo aprendiendo, recibiendo conocimiento, poder y autoridad del cielo, para luego representar a la iglesia de Cristo, al mismo cielo, caminando sobre la tierra. Hermanos, en el tiempo de Jesús, comparativamente también el tiempo de los apóstoles que estamos mirando, existían grupos religiosos que solamente leían la palabra, y eso era algo simple, era aprender a leer nada más. Pero era algo muy diferente cuando alguien hablaba la palabra y hacía estos grandes milagros.
Así se demostraba la verdadera iglesia. ¿Dónde estaba el grupo que tenía el poder de Dios? ¿Con quiénes estaba? ¿O qué ministerio o ministro respalda el Dios de los cielos? ¿O el mismo Cristo, Señor y Rey en los cielos y en la tierra? Y aún en las profundidades. Cristo lo dijo. He aquí que aún tengo la llave del mismo infierno. Entonces, hermanos, ellos comenzaron a demostrar, porque hablar y hablar bonito es a veces muy fácil, pero hablar con demostración del poder de Dios es algo muy distinto. Y en muchos momentos del ministerio de Cristo, durante su caminata, su pasar sobre la tierra de Israel, hermanos, Cristo no solamente hablaba, sino que demostraba el respaldo de Dios. Ahora, ¿cómo puede suceder esto, predicador? En este siglo en que estamos viviendo, estamos brillando por la ausencia de las señales. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está ocurriendo adentro de la iglesia de Cristo? Aquí lo primero que nos muestra la palabra, por eso es tan importante el conocimiento amplio, profundo y correcto de las Sagradas Escrituras. Por eso es que tenemos 66 libros, hermanos. Por eso es que la iglesia juntos necesitamos escudriñar, devorar la palabra para conocer los motivos. Porque también por causa de estos tiempos que hoy en muchas partes la iglesia no la está disfrutando. Porque Cristo prometió, Cristo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y es ahí cuando también mucha gente pierde la fe y vuelve hacia atrás, vuelve a la vida anterior, porque cree que Dios se ha ido, porque cree que Dios se ha olvidado de su pueblo. Ahora, ¿cuál es el motivo? Y la iglesia lo tiene que saber. Especialmente la gente que presentamos la palabra, la gente que fuimos llamados a predicar la palabra, a instruir a los hermanos, tenemos que dar a conocer a la iglesia. Con claridad, con certeza, qué es lo que está ocurriendo. Nosotros podemos mirar a través de los tiempos en la misma escritura. Momento de moveres de Dios, donde el mismo cielo introdujo o eligió o seleccionó o levantó hombres y mujeres. Esto lo dice la palabra. No es un invento ministerial, dice la escritura, hermanos. Ahí va uno de los motivos, donde Dios levanta en el tiempo señalado hombres o instrumentos, mujeres también como Débora. Hermanos, mujeres como la Madre de Jesús, María. Hermanos, para utilizar, para agitar Dios con su espíritu y mostrar que Él está con su pueblo, que Él no se fue, que Él no abandonó su iglesia, que Él no dejó solo, no ha desamparado a su gente, sino que Él está vivo y está en medio de su pueblo. De esta forma Dios demostraba que Él tenía el momento y el tiempo señalado para llevar grandes moveres. Hermanos, y en algunos casos también la palabra demuestra que Dios acallaba y que Dios muchas veces hasta se volvía enemigo de su pueblo Israel por la desobediencia de esta gente. Entonces ahí la iglesia empieza a descubrir cuáles son los motivos por el cual la iglesia primitiva, hermano, hoy prácticamente no se escucha. No es porque Dios se haya ido. No es porque toda la gente que proclamamos el Evangelio de Cristo estamos viviendo en corrupción o estamos viviendo en desobediencia, sino que aquí también vale destacar que hay un tiempo donde Dios señala. También observamos en el tiempo de Jesús, cuando aquel estanque de Betesda era agitado por un ángel, dice la Biblia, de tiempo en tiempo. Ahí también se puede notar
que Dios es el que tiene el control de su Santo Espíritu. Dios tiene el control y el momento preparado para utilizar sus instrumentos. Dios tiene el momento y tiene la gente y tiene la herramienta para conmocionar, para conmover, para impactar, para atraer a su gente hacia Él en el momento señalado. Por eso muchas veces insistimos, cuando muchos hermanos impulsados por la emoción dicen, predicador, ya no necesitamos orar, ya no necesitamos ninguna enseñanza, ya está la unción en nosotros, solo basta ir a llevar la palabra. Pero sin embargo la Biblia nos muestra, la Sagrada Escritura nos muestra a nosotros que cada paso y cada momento y cada despertar Dios lo preparó. Por eso sigue mi pregunta para todos los hermanos, especialmente para los predicadores. ¿Cuántos años estuvo el Señor Jesucristo en silencio? ¿Cuántos años compone el tiempo del silencio del Salvador? La iglesia lo tiene que saber, especialmente los que predicamos la palabra. Hermano, es para conocer por qué la ausencia. Y se puede escuchar, hermanos, pero casi prácticamente como desapareciéndose, como yéndose. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, se trata de trabajar sobre las emociones de las personas para de alguna forma retenerlo adentro de la congregación. Esto hoy siglo XXI está y se escucha en demasía. Se intenta conmocionar para que la gente no se vaya. Pero sin embargo, esa no es la solución para la iglesia. La iglesia necesita conocer a su Dios a través de la palabra. Porque Él mismo prometió que no desampararía a su iglesia. Ahora entonces, si no ha desamparado, ¿qué está pasando, predicador? Y es ahí cuando la iglesia comienza a aprender la palabra y comienza a crecer y comienza a conocer a su Dios. De que no todo el tiempo vivimos en la gloria. Comenzamos a aprender que no todo el tiempo vivimos con éxito, sino que también hay momentos donde la iglesia somos sacudida por diferentes tipos de situaciones. Pero el Señor, que tiene el control sobre su espíritu, sobre los ministerios, sobre sus instrumentos, sobre sus siervos, sus siervas, Él es el que tiene el control. Y es ahí cuando la iglesia comienza a entender. Y también muchísima gente comienza a comprender y acompaña la obra. Y no desestima ninguno de estos tiempos que Dios nos permite experimentar. Porque, hermanos, cuando abrimos el corazón para oír la palabra y caminar adentro del Evangelio, también comenzamos a aprender cómo es este camino, cómo es el momento y el tiempo donde Dios se mueve. La Biblia está mostrándonos que la primera iglesia estaba lleno de poder, de unción, de señales, de liberaciones, de sanidades, de milagros. La primera iglesia, hermano, es el ejemplo de una iglesia poderosa. Este es el ejemplo, hermano, y no hay otra forma para extender el Evangelio. Se utilizan varios métodos. Desde hace ya décadas se viene trabajando de esta forma. Hermano, reemplazando, por así decirlo, a la presencia de la autoridad de Dios en los ministros y en los predicadores. De alguna forma se puede retener a las personas. Sí, Señor, se ha logrado a través de muchas formas, entretenimientos, shows, para poder captar la atención del pueblo. En algunos casos se está logrando que mucha gente permanezca y no se retire, porque en muchos de estos casos la iglesia solo ha mirado
las grandes señales, pero no ha mirado que Dios es el que tiene el control de sus instrumentos y mayormente de su Espíritu Santo. Él es el que tiene el control, hermanos. No son los líderes, no son las personas que fuimos llamados a ministrar. Es Dios quien tiene el control. Y quien tenemos la necesidad somos nosotros. ¿Y quién es el que tiene que esperar? ¿Y quién es el que tiene que clamar? ¿Y quién es el que tiene que aprender paciencia? ¿Y quién es el que está allí para recibir? Somos nosotros, no el cielo. Es la tierra la que está esperando, no el cielo, hermano. Somos nosotros y no Cristo el que está esperando recibir un milagro. Somos nosotros. Dice la Biblia, algunos ejemplos que podemos tomar del tiempo de Jesús también. Había enfermos de muchísimos años que estaban esperando el agitar de ese estanque llamado Betesda. Pero después de muchos años, sin haber logrado, uno de los paralíticos prácticamente podemos decir emblemático de ese lugar, pero apareció Jesús, porque era el momento. Por eso es que este es el momento, este es el tiempo de Dios, donde Él mismo es el que está moviéndose, Él mismo es el que está movilizando a muchos de sus siervos, de sus siervas, Él mismo es el que está empujando, el que está quebrantando, Él mismo es el que está derramando fuego todavía. Y Él mismo es el que está agitando el estanque de su obra, la obra que Él ha levantado. Porque también es bueno saber, hermanos, que la primera iglesia, la iglesia que estaba pastoreado por Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo, también tenían contrincantes y también hubo imitadores. Hermanos, la iglesia de Cristo en estos diferentes tiempos que atravesamos en este nuestro peregrinaje, hermanos, es ahí cuando comenzamos a aprender y comenzamos a crecer en el Evangelio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio de Cristo en su tiempo debido, también tenemos como ejemplo moveres de Dios en estas últimas décadas. También podemos mencionar avivamientos que se han dado en muchísimos países y en muchas partes del mundo también, pero ha entrado en una decadencia sin precedente en estas últimas, podemos decir, entre 2 y 3 décadas, una decadencia, hermanos, y esto también se debe a que Dios tiene el control, se debe también a que muchas veces nosotros desoímos la voz de Dios. Entonces Dios tiene que calmar el avivamiento. Dios tiene que ir por otros lugares, porque también no oímos, no queremos escuchar. Israel lo experimentó y también la iglesia experimentó muchas veces. Pero esta gente, dice la Biblia, permanecían en el pórtico de Salomón, que era una de las entradas. No era en el templo, porque ellos no podían entrar, porque en el templo podían estar los líderes y también la gente que seguía la ley de Moisés. Pero este grupo no podía acceder a ese lugar. Pero la Biblia históricamente nos muestra que hombres como Salomón y otros reyes de la historia bíblica hicieron lugares, dedicados a lo personal, al tiempo del reinado, al tiempo de gobierno que ellos daban. En este caso, Salomón dejó una galería como parte del templo, como una de las entradas, acceso al templo, pues en ese lugar estaba la iglesia reunida. O sea, en otras palabras, no tenían templo entonces ellos. No tenían templo todavía. Sabe que es bueno destacar que la primera iglesia debía serse fundado en Jerusalén, pero sin embargo, por la persecución lo hicieron los hermanos en Antioquía de Siria, o sea, en el país de Siria. Hermanos, pero la iglesia aquí tiene algo que tenemos que destacar nosotros. La iglesia aquí da una batalla sin precedente, porque Cristo ya ascendió a los cielos.
Hoy ellos están llenos del poder de Dios, de la autoridad del Espíritu Santo, lo cual Cristo prometió que su iglesia tendría. Así que su iglesia tiene entonces. Y si la iglesia no está teniendo, es porque falta que estemos, hermanos, clamando. Es porque falta esperar. Es porque falta humillación ante la presencia de Dios. Es porque falta búsqueda, dedicación y esperar en el Todopoderoso. Porque sepa también, Iglesia de Cristo, que cada ministerio tiene su momento y su tiempo. Aquí también vale destacar. Por eso hablaba de la ausencia, del silencio de Cristo, pero ya estaba Él sobre la tierra. Es bueno reconocer ese tiempo de duración, de por qué Cristo cayó esos tiempos. Entonces la Biblia dice que esta gente estaban unidos. Aquí está uno de los secretos, la unidad. Siempre está en este punto. Muchas veces nosotros decimos como pentecostales, hermanos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigiliar, vamos a clamar a Dios, y ahí el Señor va a derramar de su presencia porque estamos unidos. Pero lamentablemente la palabra nos muestra a nosotros que la unidad no solamente viene a través del Espíritu, sino también viene a través de la palabra. O sea, podemos estar juntos, muchísimas personas congregados clamando, pero podemos tener diferencias de creencias doctrinales. Por eso es que Cristo llamó a sus discípulos para enseñarles a esta gente, a estos hermanos nuestros, a estos líderes nuestros en la antigüedad, enseñarles la misma palabra y tenerlos allí bajo la unción todos estos años que estuvieron junto al Maestro. Entonces, hermanos, para que la unidad sea literal en nosotros, necesitamos no solamente orar juntos, no solamente ayunar juntos, no solamente clamar juntos, sino que también aprender el mismo mensaje. Y cabe decir que la Biblia no tiene varias traducciones. Quiero decir, en cuanto al mensaje. La palabra se traduce a sí mismo y se utiliza el contexto, nada más. Y cada mensaje tiene una sola traducción, quiero decir, hermano, doctrinalmente. Porque cada mensaje, cada palabra que usted aprende, luego esto se convierte en fe. Y en el momento de la oración, lo válido es la fe. Entonces, si hemos aprendido doctrinas o traducciones diferentes, hermano, en ese momento va a fallar la unidad y va a fallar la fe también. Porque uno va a creer una cosa y la otra persona otra. Entonces son las grandes luchas que las iglesias también llevamos adelante. Ellos estaban unidos, hermano. Ninguno quería ser más que otro. También ahí encontramos la palabra. Porque Dios utilizaba tanto a Pedro como a Juan. Dios utilizaba, el Espíritu Santo se movía tanto en Pedro como en Felipe. Y ambos fueron discípulos de Cristo. Y ninguno quería sobrepasar a los otros. Entonces, ¿qué habría allí, predicador? Humildad, hermanos. Entonces, cuando Dios tiene acceso, lugar entre nosotros, también puede ser allí uno de los motivos de la decadencia adentro del pueblo. La falta de humildad, la falta de acuerdo en cuanto a la palabra. No por una traducción ministerial, sino que la palabra se traduce solo, hermano. Es un rompecabezas que usted lo tiene que armar, que la gente que fue enviado por Dios tiene que armar para el pueblo, para que la iglesia entienda. A veces se congregan miles de personas y en el momento de la oración, del pedido, en el momento que decimos ahora Dios va a derramar su presencia, empezamos a orar y tener diferentes formas de fe. Entonces Dios no puede obrar, hermanos. Entonces el secreto de esta iglesia es que ellos estaban unidos, no solo en fe, no solo en oración, sino que también en la palabra, y eran humildes y estaban dispuestos a qué, predicador, a obrar, a hacer, a obedecer a Dios primeramente. Entonces Dios lo respaldaba. Entonces dice la Biblia, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, o sea, sobradas señales, hermano, prodigio.
Y era un tiempo, más adelante nos muestra una persecución tremenda, sin precedente, para los primeros hermanos nuestros, para los primeros cristianos. Pero sin embargo ellos avanzaban con el poder de Dios, avanzaban con señales, con prodigios. De manera tal, dice la Biblia, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Está hablando del otro grupo religioso que también creía en Dios, pero seguía en la ley de Moisés. Allí estaban ellos, hermanos, lejos de Dios. ¿Por qué digo? Porque Cristo afirmó que Él vino a buscar a la casa de Israel que estaba perdida, dice la Biblia. Cristo además afirmó, la gente que no junta conmigo desparrama. O sea, si no se une al ministerio de Cristo, está fuera del contexto celestial. Esto quiso decir Jesús. Entonces, los otros grupos que estaban, porque también habían diferentes grupos y diferentes líderes, pero de alguna forma, el grupo que no se unía al de los primeros cristianos, de alguna forma estaban de acuerdo, ya sea social o otro tipo de acuerdos. Hermanos, pero la iglesia avanzaba. Dice la Biblia, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo no podía callar, el pueblo no podía estar en contra, porque la iglesia traía beneficio para la gente, hermanos. O usted dígame, o cuenten de algún benefactor como el Señor Jesucristo, que actuó a favor de la gente toda su vida, todo el tiempo que vivió. O muéstrenos otra organización como la primera iglesia, que se esforzaba y peleaba y exponía el cuerpo y la fuerza y el tiempo que tenía para favorecer, para beneficiar a la gente. También aquí nos muestra cómo es la iglesia de Cristo, que está buscando la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. También aquí nos muestra la palabra, hermanos. ¿Qué buscamos como predicadores? ¿Cuáles son nuestros objetivos como predicadores, como líderes adentro de las congregaciones? ¿Vemos a los hermanos como nuestro semejante, como nuestro prójimo? ¿O lo vemos como en estos últimos tiempos se está denotando con el signo peso a los hermanos? Lo vemos como número, y en muchos de los casos se está dando, hermanos, ya hace mucha década. Es lamentable, pero para decir que somos la iglesia de Cristo, tenemos que apuntar para beneficiar espiritualmente, y luego se traduce en lo moral a la iglesia, a la gente. Por eso el pueblo, la gente común, la sociedad, no podía levantarse en contra de los apóstoles. Al contrario, dice la Biblia que cada día creían en el Señor y se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Porque nadie podía decir que no, porque no era la obra de Pedro, hermanos, porque allí no reinaba el materialismo. Conocemos la característica de la primera iglesia. ¿Qué sucedía, hermanos? ¿Cómo eran los hermanos en ese momento? Aplicaron la doctrina de Cristo. Dice la Biblia, algunas de las características es que la gente traía lo que tenían, lo que poseían. Cristo dijo, si tienes dos, uno para el que no tiene. Entonces ellos aplicaron ese mandamiento de Jesús. Porque es un mandamiento, hermanos. Aquí va también los grandes secretos por lo que la iglesia la iglesia primitiva tenía esta autoridad. ¿Por qué el respaldo de Dios? Porque era una iglesia que estaba honrando lo dicho del Señor Jesucristo, del fundador del Evangelio. Ellos estaban obedeciendo la palabra de otra forma. Entonces Dios los estaba respaldando. Aquí no estaba de por medio el materialismo. Cuando Pedro recibía, hermano,
el valor o el dinero de las propiedades que vendían los hermanos, Pedro no la tomaba para beneficio personal, sino que practicaba la equidad, dice la palabra, y esto también es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que cada miembro del cuerpo de Cristo especialmente y cada semejante sea beneficiado por las bendiciones que nosotros hemos alcanzado o hemos logrado o que Dios nos ha permitido juntar. Entonces, Dios no podía fallar. Dios tenía que respaldar a este pueblo. Dios tenía que respaldar a esta primera iglesia, porque era un pueblo obediente, era un pueblo que estaba respetando los secretos revelados por Cristo. Porque cabe decir que los líderes religiosos del tiempo de estos primeros cristianos, dice la Biblia, que en lugar de repartir, de colaborar con el prójimo, aún saqueaban la casa de las viudas. Imagínense. Entonces, Cristo trajo la palabra. Cristo trajo la revelación, lo que el Padre quiere que hagamos, lo que el Padre quiere que el corazón de cada creyente tenga archivado. Porque siempre estoy diciendo que lo que usted aprende del mensaje al pasar de los años se convierte en fe en el momento de la oración. Lo que a usted se le enseña, la forma que usted es instruido, llega un tiempo de su vida cristiana y aquello se convierte en fe. Cuando usted va a orar, ora de esa forma. Cuando usted parte a la presencia de Dios, se va con ese concepto, con esa fe. Por eso, hermano, la iglesia, juntos necesitamos conocer la palabra genuinamente. Entonces, la iglesia estaba caminando, hermano, bajo el control de la palabra. La iglesia estaba caminando bajo las reglas del Señor Jesucristo. Entonces, su espíritu se manifestaba. Su respaldo era evidente. Dice la Biblia que aún la gente temía de los apóstoles. Temía morir. Esto es lo que dice la palabra. Anterior hemos estado observando cómo dos de los discípulos o seguidores, hermanos que se olvidaron de la obediencia, expiraron, dice, bajo o delante de los apóstoles como Pedro. Entonces, Dios respaldaba a su pueblo. Dios respaldaba a sus siervos. Hermanos, entonces, la autoridad del Espíritu Santo y el respaldo de Dios va más allá de los milagros. La iglesia también tiene que saber esto. Que la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros va más allá de los milagros. Va más allá de los beneficios que podemos provocar a través de la administración sobre la gente. Va mucho más. Hermano, y esto hay evidencia en la antigüedad, cómo es que los profetas daban la palabra y aquellos que se oponían morían bajo la presencia de Dios. Entonces, el respaldo de Dios, hermano, no solamente se denota en los milagros, sino también Dios está dispuesto a limpiar el camino de sus siervos. Dios está dispuesto a limpiar el camino de su evangelio delante de su iglesia, aquí y en todas partes del mundo. Entonces, también allí entendemos que muchas veces Dios no limpia, no despeja nuestro camino. ¿Por qué? Porque no estamos buscándole a Dios. Porque no estamos honrándole a Dios debidamente. Porque no estamos honrando las reglas dadas por el Señor Jesucristo. Porque no estamos gimiendo, no estamos diciendo, Señor, despeja mi camino. Señor, como al profeta se le anunció allanar, preparar el camino, quitar, enderezar. ¿Para qué? Para que su iglesia pase por allí, para que su iglesia avance, crezca y dé la palabra en todos los rincones de la tierra. Aún donde no quieren escuchar. Porque la iglesia estaba experimentando este momento, este tiempo,
porque dice la Biblia, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponía en cama y en lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermanos queridos, el respaldo de Cristo era evidente, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Gloria a Dios, porque Cristo estaba respaldando a sus siervos, porque el Señor Jesucristo estaba respaldando su obra, estaba respaldando a sus líderes, a personas que Él mismo levantó, envió, él mismo instruyó, formó, los llenó de poder, de autoridad para enviarlos. Pero observemos aquí, hermanos, que en medio de esta gloria, en medio de este avivamiento, de este despertar sin precedente, lo cual Dios promete sobre su iglesia, no es que, hermanos, se ha terminado. Por ahí muchos puede ser que crean que se ha terminado, no. Gloria al Señor, todavía falta lo mejor, porque la promesa del Padre todavía está sobre la iglesia, y el tiempo es de Él, y el momento es de Él, y los instrumentos son de Él, los instrumentos que Él está preparando son de Él. Y Él lo va a agitar cuando sea el momento, y Él lo va a levantar cuando sea el momento. La iglesia tiene que apoyar, la iglesia tiene que clamar, la iglesia tiene que perseverar, la iglesia tiene que seguir golpeando a través de la oración, a través de la unidad de espíritu, a través de la unidad de la palabra. La iglesia tiene que seguir golpeando, porque Dios tiene su momento y su tiempo todavía. Porque hasta que aparezca Cristo en las nubes por nosotros, hermano, la iglesia tiene que estar viva. La iglesia está viva. Pareciera ser que en muchos casos está durmiendo. No, señores, no está durmiendo. Está esperando el momento que el Espíritu se encienda. Está esperando el momento que el fuego se encienda. Está esperando el momento que ese estanque ministerial sea agitado para que Dios comience a obrar nuevamente, para que Dios comience a traer liberación, para que Dios comience a romper cadenas, para que Dios comience a llamar a multitudes a su presencia. Y esto, hermano, es inigualable. Cuando Dios obra, los cambios se producen. Cuando es Dios que está obrando, las almas son transformadas realmente. Las almas son impactadas. Hay un cambio verdadero en la persona. Hermanos, la gente que está atado son libertos, son libres de verdad, porque Dios es el que está obrando. Gloria al Señor. Por eso, mientras nosotros avanzamos, también aprendemos la paciencia y estamos esperando, y tenemos que esperar muchas de estas promesas. Gloria al Señor. Por eso es que tenemos grandes ejemplos en la palabra. Dice la Biblia, hombres como y mujeres como Ana, que esperaron el momento de la aparición del Salvador. ¿Usted sabe cuántos años esperó esa gente? Esperaron toda su vida, hermano. Así también puede ser en algunos casos, esperando con paciencia toda una vida para que el agitar de Dios vuelva, para que el mover de Dios vuelva. Nosotros hablamos literalmente porque la iglesia necesita entender, porque aquí no es imitando, aquí no es empujando a la gente para demostrar de que está en la autoridad. No hace falta, hermano. Cuando Dios está obrando, no hace falta ni siquiera imponer las manos. Gloria al Señor. No hace falta, la palabra está diciendo que por la sombra de Pedro era libertado aún los endemoniados. Gloria al Señor. Y dice un poco más la palabra que aún traían las prendas, y esta gente, estos hombres de Dios, oraban, y aquellos cuando tocaba el cuerpo del enfermo eran sanados también. Gloria al Señor. Así que aquí no hace falta inventar nada. Gloria al Señor. Aquí la iglesia necesita avanzar. Aquí la iglesia necesitamos avanzar. Aquí la iglesia necesitamos entender, comprender. Hermano, razonar sobre cada mandamiento, sobre cada promesa. Creerle a Dios.
y en su momento Dios hará. Pero dice la Biblia, entonces levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Gloria a Dios. Hermanos, en este momento de gloria, en este momento de despertar, en este tiempo de beneficio, porque qué tiempo más precioso cuando Dios comienza a beneficiar a la gente, cuando Dios comienza a beneficiar al pueblo, a la iglesia primeramente. Puede ser diferentes ámbitos que Dios beneficie, que la gloria de Dios pueda beneficiar, pero aparecen aquí los que tenían el control social, porque parte de esta secta que la Biblia está mostrando también era parte de los líderes religiosos, o sea que ellos tenían el control social, ellos son los que representaban religiosamente al imperio de Roma en ese tiempo. Hermanos, y dice la Biblia, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero ¿qué pasó? Como el Dios de los cielos es el que estaba obrando, acá también nos muestra el momento, porque cuando Dios está obrando, hermanos, nadie puede detener. Cuando Dios es el que está moviéndose, nadie puede parar, no hay fuerza que lo pueda parar. No hay cárcel que lo pueda retener, porque la Biblia dice aquí que el Señor mandó su ángel y abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo dijo, gloria a Dios, no pidió permiso, señores. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios, era el momento de agitar del poder del Espíritu Santo y no habría otro momento. Entonces no pidió permiso a nadie. Gloria al Señor, sino que lo levantó a Pedro y le dice, sal afuera porque tenés que trabajar, Pedro, tenés que seguir predicando porque este es el momento de evangelizar, este es el momento de batalla espiritual y la victoria es tuya, la victoria es de la iglesia. Por eso la iglesia que persevera en la doctrina del Señor Jesucristo, la iglesia que persevera en oración, en fe, en paciencia, es la iglesia que va a salir victoriosa, ahora y siempre, hermanos. Gloria al Señor. Puede ser que en algunos casos hayan pensado que está moribunda. Puede ser en algunos casos estén pensando ese ministerio ya se extinguió, pero el fuego está comenzando a arder en este momento. Pero el fuego está comenzando a fluir, a salir, y Dios está preparando el momento preciso, y Dios está preparando el campo para introducirte allí con su fuego, con su poder, allí para libertar a las almas, para atraer a multitudes a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, hermanos, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, gloria al Señor, porque aquí, hermano, da alegría, porque aquí hay regocijo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios que saca de nuevo, porque nadie puede retener el tiempo de Dios. Gloria al Señor. Hay de aquel que intente retener, porque no estaría luchando contra los hombres, contra los predicadores, estaría luchando contra el cielo mismo. ¿Y quién podrá triunfar de alguien que ha luchado contra el cielo, que le ha resistido a Dios? ¿A quién le ha ido bien? Gloria al Señor. Y dice la Biblia, esta gente, estos líderes religiosos pensaban que Pedro todavía estaba preso. Habrán dicho, lo metimos allá en la cárcel, allá está, gloria a Dios. Pero sin embargo, ellos, bajo el fuego de Dios y conociendo el tiempo, el momento del mover de Dios, ni siquiera Pedro fue a ver a su familia en este caso. Gloria al Señor. Ni siquiera priorizó los intereses personales, hermanos, sino que directamente volvió allá donde estaba la necesidad, donde estaban las almas, y allá estaba predicando. Observemos que así es el mover de Dios. Por eso en muchos casos no podemos comprender a muchos predicadores. En muchos casos aún los familiares no pueden comprender a los siervos de Dios, a la gente que Dios ha levantado.
Porque en muchos casos pareciera ser que están tan metidos, tan envueltos, porque es Dios mismo que le está indicando que es el momento de hablar, de predicar, de introducir la palabra, es el momento de dar esa batalla, de desatar esa guerra espiritual. Y dice la Biblia que ellos lo fueron a buscar, no en el templo, sino allá donde estaba preso. Pero Pedro ya no estaba allá, estaba de nuevo allá en el pórtico de Salomón, una de las entradas del templo. Allí estaba en esa galería, reunido con los hermanos, enseñando y hablando la palabra, como siempre. Gloria al Señor. Pero hermano, antes de dejar este momento del mensaje, les quiero decir que este fue un tiempo, una oportunidad para esa sociedad en ese momento. Porque la Biblia nos muestra más adelante que era tan feroz la persecución que la iglesia tuvo que emigrar. Ahora nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿quiénes son los que quedaron sin beneficio? ¿Los apóstoles? ¿La iglesia? ¿O la sociedad de ese momento? También es acá para comprender, hermanos, que hay un tiempo, hay una oportunidad que Dios le cede a un grupo, a una ciudad, a un distrito o a una nación. Hay momentos donde Dios le da la oportunidad. Y sus siervos estamos expuestos a cualquier situación. ¿Por qué? Porque es el momento de Dios para ese grupo, para esa persona, para esa ciudad o para esa nación. Pero como ellos, hermano, le resistieron a Dios, como ellos lucharon tanto en contra de la propagación del Evangelio de Cristo, entonces se cortó aquella bendición. También para que la iglesia comprenda que por qué muchas veces sucede estas cosas, por qué en muchos lugares a veces también acalla la iglesia. Y en muchos lugares también toma vuelo algunos ministerios que Dios ha enviado, pero fueron rechazados. Porque no fueron recibidos, porque no fueron aceptados. Porque no era del agrado, porque no era compatible con las costumbres en ese momento del judaísmo, de lo que supuestamente decía Moisés. Porque ellos lo que hacían era escudarse detrás de la ley de Moisés. Porque en la práctica de la palabra dada por Dios a través de Moisés, tendrían que ser como eran los apóstoles con la gente. Porque Dios estaba en medio de su pueblo para beneficiar, hermanos, para traer beneficios espirituales. Gloria al Señor. Y dice la Biblia de esta forma: de cierto, dice la palabra, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Es un momento de gloria, es un momento de alegría para el pueblo, es un momento de triunfo, hermanos. Gloria al Señor. Por eso la iglesia se tiene que gozar en el mover de Dios. La iglesia no tiene que menospreciar el momento que Dios se quiere mover. Lo tenemos que recibir y tenemos que tirarnos de rodillas y tenemos que clamar, porque es el momento propicio donde el Padre dice: ahora quiero obrar. No cuando tú piensas, no cuando tú desees, no cuando tú quieras, cuando yo quiero, porque Él es el que establece y levanta los ministerios. Es Cristo Jesús, es Dios mismo el que propone, dispone el tiempo para agitar ese ministerio. Gloria al Señor. Hermanos, entonces ellos vinieron y Pedro ya estaba en el templo con los hermanos, en la entrada del templo con los hermanos, para seguir hablando de Dios, para seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para seguir demostrando de que Cristo fue crucificado en esa cruz, pero que Él no quedó allí, ni tampoco quedó en la tumba, sino que Él resucitó y que Él vive para siempre y que Él tiene poder y autoridad como siempre, como ahora, para que Él pueda hacer una obra hoy en ti. Necesitas tú creer, necesitas tú abrir tu corazón,
Necesitas tú hoy recibirle a Él, porque Él es el Señor de señores. Él es el Rey de Reyes. Él es la persona que puede darte vida aun cuando estés muerto. Y Él también es el que tiene poder para quitar la vida. Se llama Cristo Jesús. Pero Él no vino a condenarte. Él no vino a maldecirte. Él vino a salvarte. Él vino a darnos ese beneficio celestial, ese beneficio espiritual. Este es el momento para recibirlo. Este es el momento para decirle: Padre amado, en esta hora te recibo en mi corazón. En este momento acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Lo acepto en mi corazón y en mi vida. Te ruego, oh Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo quiero alcanzar mi liberación. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre amado, creemos en tus promesas. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu presencia, Padre, allí, Señor, para obrar. Tu presencia allí para sanar al enfermo. Tu presencia allí para llenar de tu Espíritu Santo. Señor, tu presencia allí en este momento para producir liberación. En este momento, Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.